¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿No salieron de vacaciones? A todo dar. Pues aquí se quedan con nosotros. El día de hoy vamos a tener un tema que de seguro les va a interesar. Miren, yo soy muy apasionado de las cosas que difícilmente tienen explicación. Me encanta, como decía mi papá, buscarle el huesito. No sé de dónde viene esa frase. Pero el día de hoy vamos a hablar de las historias del hinduismo y su explicación, si ustedes gustan, arqueológica. Así es que no se vayan, iniciamos Coach Online. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Y para hablar de ese tema, precisamente tenemos a Jagannath, al cual le doy la más cordial bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Aldo, un placer. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo y un saludo a todos. Gracias nuevamente. Oye, realmente a mí me fascinan estos temas. Si te platicara todas las diferentes teorías que he leído por ahí sobre el origen de la humanidad, cosas que a lo mejor pudieran parecer fantasiosas, pero luego cuando empiezas a investigar pierden mucha fantasía y se empiezan a hacer un poquitín reales. Te voy a platicar, Jagannath, así como preámbulo para que más o menos nuestros radioescuchas sepan de qué se trata, a lo que me refiero. Y fíjate que hicieron una excavación arqueológica en una zona donde confluyen 4 estados de la Unión Americana, donde supuestamente no hay o nunca hubo una civilización así muy grande ni muy desarrollada, en fin. Si acaso hablan por ahí de Cibolá, bueno, en fin, hay civilizaciones no muy grandes ni no muy desarrolladas. Pues en este lugar que le llaman 4 esquinas, 4 corners que le llaman, empezaron a hacer excavaciones arqueológicas y claro, iban bajando y encontraban que puntas de flecha, que de repente alguna herramienta que pudieron haber desarrollado de forma primitiva. Lo curioso de todo esto es que al ir yendo más profundo y más profundo, encontraban objetos muchísimo más desarrollados. O sea, primero encontraron piedra y más profundo encontraron artefactos metálicos de cobre, y no cualquier metal, sino cosas realmente complejas. Aleaciones raras, exactamente. Y llegan a un punto donde encuentran una capa de piedra ya muy dura. Ya no siguieron la investigación. Pero en esa zona encontraron un objeto dentro de esta piedra sólida y parece como si fuera un tornillo. Se le hace la datación del carbono y todo esto, y bueno, resulta que el tornillito no tiene miles de años. El tornillito tiene millones de años de antigüedad. Así es. Entonces dices, a ver. Si esto es cierto, y así hay muchos ejemplos en todo el mundo, si esto es cierto, lo que nos cuenta la historia clásica, la que nos platican en la escuela, pues pierde validez. Se vuelve muy limitado a veces. Total, ¿no? Y absolutamente. Entonces dices, ¿cómo podemos realmente indagar sobre esta historia antigua? Digo, sin estar ahí, sin tener a lo mejor las pruebas, no tener, como dicen, los pelos en la mano, sin tener esas pruebas totalmente 100% fehacientes. Y una de las formas de investigarlo es a través de textos milenarios. Es correcto. Y después lo cuadras con la arqueología y empiezas a encontrar cosas muy curiosas. Y antes de entrar a la cultura hindú, que es lo que nos vienes a compartir, pues debemos de recordar que también dentro de la Biblia hay muchos relatos que se han verificado arqueológicamente. Y eso le da cierta validez a estos libros. Pero la Biblia, ¿cuántos años tiene, Jagannath? 2000. Pues así resulta que los Vedas tienen un chorro de más años. El Bhagavad Gita se dice que la última vez que se escribió en este planeta fue hace 5500 años. Imagínate. Dentro del mismo Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna, yo le di esta misma ciencia a Vivaswan hace más de 4 millones de años.
Pero la ciencia tal como es parece estar perdida y ahora yo te la estoy recordando, le dice Krishna a Arjuna, ¿no? ¿Será necesario que pasemos por algo similar? Pues constantemente, de hecho el mismo Bhagavad Gita se dice que cada que es necesario, yada hidharmasya glani bhavati bharata, dice, cada que hay un desequilibrio predominante del dharma, de la cordura, de la búsqueda espiritual, dharmasya glani, es el desequilibrio del dharma, yo desciendo milenio tras milenio, dice Krishna en el Bhagavad Gita, yuge yuge sambhavami, yuge yuge es milenio. Okay. ¿No? Paritranaya sadunam vinasaya chauskritam, para restablecer precisamente el conocimiento trascendental, ¿no? Para aquel que quiera tomarlo, hay que restablecerlo. Entonces se dice que el conocimiento espiritual es eterno, pero que se tiene que estar restableciendo porque tenemos la tendencia a cambiarlo, a modificarlo o a perderlo, ¿no? Entonces sí, exactamente estudiando las escrituras te das cuenta de cuán limitado han sido los descubrimientos científicos. Por ejemplo, nuestro fundador llegó a América en el 65 con el Bhagavatam, el Srimad Bhagavatam, escrito hace 5,000 años, pero se considera que es una tradición oral, pues que ha estado manifiesta en la humanidad por ciclos y ciclos de existencia, y que cada que se requiere que se vuelva escrito, una encarnación de Dios desciende a escribir esos libros, que se llama Vyasadeva, la última encarnación, que escribió los Vedas, ¿no? Se dice que los Vedas era una tradición oral y que era un solo Veda, que era el Yajur Veda. Y Vyasadeva hace 5,000 años se da cuenta que no todos los seres humanos tienen, uno, la capacidad de seguirlo transmitiendo en tradición oral, porque eso era una obligación de la casta brahmínica, de la casta sacerdotal. Dice, en esta era ya no tienen la memoria, la capacidad. Entonces lo voy a escribir. Ahora, ya no todos los seres humanos tienen la capacidad de entender todo. Entonces lo voy a dividir. Dividió el Yajur Veda en 4. En Rig Veda, Sama Veda, Atharva Veda y Yajur Veda. Y luego dijo, de esos 4 Vedas, voy a extraer las historias que más significancia espiritual tengan y las voy a poner en la forma de Puranas. Los Puranas son 108 Puranas, ¿no? De los cuales se considera que el Bhagavatam es el Mahapurana, el Purana inmaculado, ¿no? Perfecto. Y nos sigues platicando de esto, sí, del corte, porque se nos viene el tiempo encima y no te quería interrumpir porque está muy interesante. Efectivamente, nos están preguntando que si estamos en vivo. Así es, estamos en vivo. Les recuerdo los teléfonos en cabina por si gustan comunicarse, por supuesto. Aquí estamos a sus órdenes, que son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. O vía WhatsApp lo pueden hacer al 331-019-0712. Vamos a una pausa y regresamos a platicar de estas historias del hinduismo. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de vuelta y yo acá picadazo, porque créanme que yo no, cuando estaba chavo, Jagannath, cuando estaba niño, no leía a Pinocho ni El Principito. Yo leía el Mahabharata, el Ramayana. De repente algunos me van a regañar, algunos, ahora que lo sepan, Biblias apócrifas. Me gustaba mucho leerlas. Y bueno, o sea, cosas así que dices tú, un escuincle de primaria, secundaria leyendo eso. Un buscador de nacimiento. Pero me encantaba. Sí. Y ahorita que me estás dando una explicación quizá más profunda de lo que yo en mi cabeza me imaginaba. Hablábamos de Hanuman, por ejemplo, que yo me imaginaba a Hanuman como a lo mejor un dentro de todos estos seres iluminados, era lo más parecido a un humano, que era el dios, era un simio, era un chango, era un mono, y decía yo, bueno, pues si todos eran tan fregones y este era un mono, pues este era el humano.
Y esto fue lo que quedó, pero bueno, era mi imaginación volando, ¿no? Entonces estabas platicando que existían, se hizo una división del Veda, del ¿no? conocimiento, del Veda. Veda significa conocimiento, entonces se hizo una división del Veda. Después sacó los tratados filosóficos, 18, Okay. y les llamó los Upanishads. A los Upanishads. Upanishad viene del sánscrito sentarse cerca. Okay. Así como en un salón los que quieren aprender se sientan al frente y los que no se van hasta atrás. Sí. Dijo, bueno, las historias son para los que se van a sentar atrás y para los que les interesa el conocimiento doy los Puranas. Digo, los Upanishads. Los Upanishads. Son 18 Upanishads. Muy interesantes también. De los cuales el más sublime es el Isopanishad. Iso viene de Isha, que significa el supremo, o el controlador, o un ser superior. Ya. Curiosamente a Cristo le llamaban Isha. Sí, ¿no? exactamente. Así es. Y bueno, para no salirme del tema, también compiló los itihasas. Los itihasas son historias épicas. El Ramayana, que ya estaba escrito, lo compiló, lo hizo digerible para las personas y escribió el Mahabharata. Okay. Aunque pidió ayuda de otro ser divino para escribirlo, dijo solamente una gran personalidad célibe y completamente fuerte y determinado puede hacerlo, y se dice que Ganesh le ayudó a escribir el Mahabharata con uno de sus colmillos. ¿Es Ganesh o Ganesha? Ganesh. Ganesh, Se puede escribir Ganesha, pero se pronuncia Ganesh. Sí. Entonces, son historias épicas de dos grandes linajes de la historia de la India. Uno es la dinastía Yadu, que se considera la dinastía de la luna, donde aparece Krishna hace 5,000 años. Okay. Y la otra es la dinastía Ragu, la dinastía del sol, la dinastía Surya Vamsa, donde aparece Rama, otro avatar de Krishna, hace 2 millones de años. Y ahí es donde entramos, por ejemplo, a lo que me acabas de decir. O sea, muchas teorías científicas pueden quedar destrozadas cuando tienes una escritura que te dice con toda certeza: el señor Ramachandra vivió en una ciudad llamada Ayodhya, hijo del rey Dasarat. Tenía otros 3 hermanos, Lakshman, Shatrughna y Bharata, y tuvieron una batalla épica contra Ravana, porque había raptado a su esposa Sita. Sucedía de esta u otra manera. Tú escuchas relatos que dices, guau, pues había más tecnología que ahorita. Sí, con menos cables y menos tornillos y menos fierro, ¿no? Sí, hablan de estos, de los vimanas, Los vimanas, los astras, que son armas que se manifestaban con mantras. Sí. Entonces, por ejemplo, se dice que Rama, para rescatar a su princesa, hizo un puente flotante. Cierto. Del cono sur de la India a la isla de Lanka, donde pasó por ahí su ejército de varanas. Hanuman es un varana, no es tan así como un mono, se dice, es un tipo de mono muy especial que se llama varana. Sí, claro, ¿no? Que abundan por allá. Entonces, pasan por ese puente, rescatan a Sita, derrotan a Ravana, después regresan a la India y hunde el puente, ¿no? Y sí, porque era un puente flotante. Era un puente flotante, flotaba gracias a que tenía escrito el nombre sagrado de Rama en cada piedra. Interesante. ¿No? Que de hecho, en la India hay templos que todavía tienen piedras con el nombre de Rama, son muy pesadas, pero flotan. Y si tú tratas de levantarla, no la puedes levantar, pesa cientos de kilos. ¡Órale! Pero cuando le echas al agua flotan. No tiene lógica material, pero flotan. Entonces, imagínate, el Ramayana especifica que eso sucedió hace 2 millones de años, ¿no? Y la ciencia, particularmente la NASA, hizo un estudio de una estructura que vieron desde el espacio con satélites y dijeron, no parece natural. Descendieron y coincidió que era lo más similar al puente que había hecho flotar Rama. Claro. Dijeron, esta estructura no es natural, está construida, está sumergida. Hicieron muestras, pruebas de tiempo, por carbono, etcétera, y coinciden que tiene 2 millones de años. Así es. Entonces imagínate cuántas teorías se rompen. Claro. Ahora, esos 2 millones de años, que pueden sonarnos impresionantes, donde se habla de una civilización mucho más avanzada a las actuales, no es nada a comparación de la historia que se narra en las escrituras védicas. No es nada. ¿En tiempos? En tiempos. De hecho, claro. Rama es muy reciente. Imagínate, Rama es muy reciente. Sí. Entonces, imagínate, hace 2 millones de años es muy reciente. Claro. Y fíjate que se confirma con otras, en otras culturas. Por ejemplo, los sumerios tienen unas, no está en escritura, sino que lo tienen ellos en bajos relieves en los templos.
Ahí se encuentra el sistema solar. De hecho, también en la tradición hindú hablan del sistema solar y de la gravedad y cómo el sol es el centro. Es correcto. Y los planetas giran en torno. Las formas ovoides de los planetas, las tal cual lo mencionan. Formas elípticas de las órbitas. Tal cual lo mencionan. Y lo mencionan igual los sumerios. Lo curioso es que en una de estos bajorrelieves o altorrelieves de los sumerios hablan de un 10º planeta, que es, bueno, ahí sí ha dado pie a lo que hace, ¿qué fue en el 2000? ¿Cuándo decía que se iba a acabar el mundo? En 2000. 2000, ¿verdad? Sí. Cuando empezaron a hablar del planeta Nibiru, porque ese 10º planeta se llamaba Nibiru, que era el lugar donde vivían los dioses que viajaban y bueno, que venían a la Tierra y eran los que mandaban. Entonces, pero está ahí plasmado este sistema solar heliocéntrico muy interesante. Y pues así es, en el Bhagavatam, en el Srimad Bhagavatam, también se da una descripción, en un solo verso se da una descripción completa del universo, ¿no? Y se dice que tiene 14 esferas, ¿no? 14 esferas, que este planeta es un planeta medio, intermedio, que de hecho se llama Mrityuloka, un planeta intermedio, y que por encima hay esferas de planetas de seres muy superiores en conocimiento y en avance, ¿no? Interesante. Y hacia abajo hay seres que se llaman asuras, hay otras capas hacia abajo, donde hay mucho desarrollo tecnológico material. Ahorita nosotros, por lo que estamos viviendo, depende de la era que estamos viviendo, nos impresionan mucho los cables y los metales y todas esas cosas, pero se dice que eso no es mucho desarrollo, que incluso más abajo de este planeta hay mucho más de ese tipo de desarrollo mecánico. Okay. Y hacia arriba hay un desarrollo muchísimo más sutil de energía, esa capacidad de entender la energía creativa y de moverla y de moverte a través de ella. Se dice que antes los seres superiores venían en naves vimanas, que eran de energía, o incluso eran a veces cisnes, por ejemplo, ¿no? O sea, se dice que el ser más elevado del universo material, llamado Brahma, que podemos ahorita comenzar a hablar de la historia con él, que es el primer ser creado, él viaja en un cisne. Interesante. Sí. O a lo mejor es algo poético, ¿no? O algo que parece ser un cisne, no sé. Así es su vimana, ¿no? Claro. Su transporte. El vimana sí se menciona en los textos antiguos, aunque recientemente hubo no recuerdo el nombre de este personaje que supuestamente hizo contacto a través de una meditación, no sé, y habla de un Veda dictado por seres superiores, y ahí, bueno, ahí ya es un show, ya a lo mejor pierde mucha seriedad, pero los vivanas son pues naves que vuelan. Así es. A grandes rasgos son naves que vuelan. ¿Quién fue el que...? No recuerdo. Creo que el mismo Hanuman, ¿no? Creo que lo suben a un vimana porque como que él no lo conocía. Por eso insisto, él era humano, los demás no. Y lo llevan a recorrer el Himalaya. Algo así recuerdo. Insisto, estas fueron lecturas de hace muchos años, pero que me encantaban. Ahora, también los egipcios tienen un conocimiento también similar. Y platicábamos en el corte que yo creo de alguna manera que este conocimiento se ha perdido en muchas culturas, pero en la India se ha preservado. O sea, existen todavía, yo creo que textos antiquísimos de miles de años, porque se termina por descomponer la superficie sobre lo que escriben los Vedas. Sí. Pero ahí existen, donde en Egipto no, en China tampoco, aquí en Mesoamérica tampoco, entonces ahí... Existen, y existe una... Srila Prabhupada, nuestro fundador, le llamaba la máxima tecnología. Una vez iban volando y un discípulo le decía, mire aquel acueducto, mire aquella cosa. Y él decía, verdadera tecnología, él le dijo, es Guru Parampara. Y él le dijo, ¿qué es eso? Dicen, ¿ustedes consideran que la tecnología es algo que te ayuda a vivir mejor? Sí. Dice, el conocimiento preservado por milenios, por una tradición maestro-discípulo y que protege los textos sagrados y los trae sin cambios. Dice, esa es la mayor tecnología que puede tener el ser humano. Entonces, evidentemente y efectivamente, sí hay esa tradición que ha preservado estos escritos por milenios y que tienen, digamos, el voto de no cambiarlos, de no interpretarlos. Okay. Se llama Guru Parampara. Ser textuales. Así es. Y se nos viene un poquitín el tiempo encima para el siguiente corte, y aprovecho nada más para comentar que independientemente de estos textos de los Vedas, yo recuerdo haber leído no hace mucho sobre un tratado médico también de la India
que se decía que tenía 9,000 años de edad. O sea, estamos hablando de 7,000 antes de Cristo, donde se hablaba de un tratado de plantas, los efectos que tenían, y se hacían trabajos dentales, como si fuera un dentista. Así es. Hace 9,000 años. O sea, imagínate. La verdad es de que si no tuvieran tecnología, pues sería para que alguien se desmaye si es que le tocan un diente. Y nos vamos a la pausa, ¿eh? Nos vamos a la pausa. Rápidamente les recuerdo los teléfonos en cabina: 31 22 11 90 y 36 47 18 83, o vía WhatsApp 331 019 07 12. Este es tu programa Coach Online, por supuesto, aquí en Radio Mujer. Vamos a la pausa y regresamos. Mentalízate. El éxito te espera. Continuamos con tu Coach Online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online y platicando de cosas muy interesantes este día, esta noche. Y muy rica la noche, ¿eh? La verdad empezó a soplar un airecito fresco. Me agradó bastante. Y aparte se siente como la calma, ¿no? De que la gente está un poquito saliendo de viaje, sí, y todo. Eso nos recuerda como el Guadalajara de hace 30 años. Exactamente, me encantó, la verdad me encantó. Jagannath, bueno, entonces vamos, ya ahora sí entrando de lleno a esta historia que nos propone el hinduismo. Sí, para darnos una leve idea, ¿no? De cuán a veces tan pequeño concepto de la creación tenemos. Uh-huh. Se dice que el primer ser creado es Brahma, a quien se le conoce como Swayambhu. Swayambhu significa aquel que no tiene necesidad de nacer de una madre. Eso significa Swayambhu. Okay. Se dice que él nace directamente de una expansión del Dios creador, que es Vishnu. De una parte de Vishnu, que es su ombligo. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. De ahí se manifiesta una flor de loto y ahí aparece Brahma. Okay. Se dice que ese Brahma, la duración de su vida es la más larga de toda la creación. Y si les doy las cifras nos vamos a impresionar. Ahí les va. Okay. Según la vida de Brahma es 4,320 millones de años por 2. 8,640 millones de años de este planeta. Okay. Por 30, por 12, por 100. ¿Y por qué estos números? Muy bien. Se dice que esa medida es un Divya Yuga multiplicado por 1,000. Esos 4,320 millones de años son un ciclo de la era que nosotros vivimos, que se llama Divya Yuga. Uh-huh, se divide en cuatro eras o 4 yugas. Okay. Satya Yuga, que es la era de la bondad, ¿no? Okay. Dwapara Yuga, que es donde disminuye esa bondad un 25%. Okay. Treta Yuga disminuye un 50% y Kali Yuga disminuye un 75%. Se dice en las escrituras que actualmente estamos viviendo en Kali, en la era de hierro, en la era del materialismo, y se le dice la era de la riña y la hipocresía. ¿Quién sabe por qué será? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Ay, ¿cómo inventas? Entonces, imagínate, esa última Yuga, Kali, la que estamos viviendo, que se dice que tiene 5,000 años aproximadamente de transcurso, dura 432,000 años, ¿no? Satya dura 1,728,000 años, Dwapara 1,296,000 años, Treta 864,000 años y Kali 432,000 años. En total, 4,320,000 años. Se dice que en ese periodo la creación material está manifiesta. Okay. Y que después hay otros 4,320 millones de años que la creación material está dormida. Y esos 8,640 millones de años equivalen a 24 horas de ese Brahma, de ese primer ser creado. Imagínate, 24 horas de él equivalen a todo ese tiempo en este planeta, ¿no? A lo mejor tiene que ver, ahí te va una idea interesante, no sé si la sabías, Jagannath. Existen 2 teorías con respecto al famoso Big Bang. Una en que, viene el Big Bang y el universo se expande y se expande y se expande. Si existe
una alta cantidad de materia, de masa en este universo, va a llegar a un punto en que se desacelere y regrese nuevamente todo hacia el centro y se vuelva a generar una especie como de concentración de masa que a su vez vuelva a generar otro Big Bang. Ok, te voy a decir algo que va en completa relación con eso y regresamos al tema de Brahma. Se dice que hay tantos universos materiales, en los Vedas así dice, como semillas de mostaza caben en un costal. Okay. Universos materiales. Claro, claro. Y que la creación material es insignificante a comparación de la creación espiritual. Yeah. Se dice que del otro lado del río, del otro lado del charco, o sea, en la creación espiritual, hay una expansión de Dios que se encarga de esa creación. Y se dice que esa creación sale de su boca, en una exhalación, porque hablamos de una expansión. Okay. Esa exhalación de Karano Dakasayi Vishnu, Karano significa causa, es el Dios causal. Esa exhalación, según los Vedas, dura estos 8.640 millones de años por 30 por 12 por 100, en lo que al él exhalar manifiesta todos esos universos y en cada universo pone a un director conocido como Brahma. O sea que no hay un solo Brahma, imagínate, hay millones y millones de Brahmas dirigiendo cada creación. Brahma es el arquitecto de la creación, él dirige, él diseña todos los cuerpos, las formas, etcétera. Entonces, curiosamente, en base a lo que tú dices de esta teoría, todo viene de una exhalación y luego una inhalación, donde toda la creación se manifiesta durante la exhalación y luego entra en el cuerpo de ese Dios causal, Karano Dakasayi Vishnu, durante otro periodo igual de tiempo. ¿No? Ahí se le considera Prakriti cuando está manifiesto y Pradana cuando no está manifiesto, ¿no? Entonces imagínate, es muy similar, pero aquí no viene de una explosión, viene de una exhalación del Dios creador. Aunque pues se puede manifestar de diferentes maneras la exhalación. Así interesante, es. Digo. Entonces imagínate ahora, podemos hacer una analogía de cuánto estrés tenemos porque tenemos un plan para Semana Santa, claro. ¿no? Claro. Y estamos bien frustrados porque no se da el plan. Ahora, ¿cuántos planes hemos podido haber hecho en todas las vidas que hemos podido tener dentro de un solo día de este Brahma que vive 4.320 millones de años de este planeta? En los Vedas se habla de la relatividad del tiempo en la materia. Por supuesto. Por ejemplo, hay gente que puede decir, no, ¿cómo relatividad del tiempo? Lo puedes ver en el día a día si tú ves, por ejemplo, un mosquito, ¿no? Hay mosquitos que nacen al atardecer y mueren al atardecer del día siguiente. Claro. El mosquito no dice viví 24 horas, ese mosquito creció, se desarrolló. Toda su vida. Encontró una pareja, tuvo mosquitos, trabajó para mantenerlos a todos, fue de aquí para allá, toda una aventura, envejeció, enfermó y murió en 24 horas. Para él no fueron 24 horas. Lo puedes ver con el perro que vive al lado de ti en tu casa, ¿no? Que sus 15 años fueron una vida entera. Así de relativo es el tiempo. Entonces en los Vedas se habla de que hay sistemas superiores a nosotros donde un mes de ellos son 100 años para nosotros. Así de relativas son las vidas y los tiempos según los Vedas. Entonces, ¿qué hablar de Brahma? El primer ser creado, según los Vedas, en este planeta, que vive lo que nosotros podemos tener en este plano, millones y millones de vidas. Ahora, los Vedas dicen que nosotros ahorita estamos aquí, en este plano donde vivimos un máximo de, 100 años, si bien nos va, ¿no? Tener una vida muy buena, pero que es insignificante a comparación de vidas que ya hemos vivido. Por supuesto. Incluso en los Vedas se dice que pudimos haber sido Brahma. Perdón por la... que me trabé. Pudimos haber sido Brahma, ¿no? Interesante, ¿no? Y después haber descendido hasta estas experiencias, ¿no? Claro. Sí. O sea, la verdad es de que yo creo que sí, y parte de lo que nos dices me queda muy claro en el sentido de que si relativizamos nuestras vidas, encontramos mucha paz. Número 1, hago lo que puedo hacer. Y número 2, las cosas son como son. Y dentro de ese tiempo tan vasto, dentro de ese drama de la vida que nos lo platican, no solamente los Vedas, sino bueno, los podemos encontrar en muchas otras tradiciones, realmente somos pequeños. Ese es el número 3. Sí. ¿Qué tan grande e importante soy?
¿no? Porque a veces nos metemos una carga tremenda nosotros mismos, ¿no? Claro. Qué tan grande e importante soy. De hecho, hay una historia así de un discípulo de nuestro fundador que se empezó a sentir muy importante, Ujú. ¿no? Entonces llega nuestro fundador y le dan la queja, ¿no? Pues está muy Sí, inflado, sí. ¿no? Entonces le habla y le dice, ¿no? En una exhalación de Mahavishnu se crean todos los universos, dura tanto tiempo, ¿no? Dentro de esos universos alguna vez se manifiesta un planeta llamado Tierra. Claro. Y en ese planeta llamado Tierra hay unos continentes, hay uno llamado América, dentro de ese continente hay una ciudad, hay un país llamado Estados Unidos, y hay una ciudad llamada Los Ángeles, hay un barrio llamado Culver City, donde hay un templo pequeño, y en ese pequeño templo hay una persona que se siente demasiado importante, ¿no? Entonces el discípulo se sintió muy, muy pequeño. Claro. Entonces esa es una realidad, pues sin embargo, cuando nosotros restablecemos nuestra conciencia original, somos verdaderamente importantes. Porque estamos unidos a esa... somos al parte todo. de ese engranaje. Claro. ¿No? Sí, yo creo que sí es un equilibrio totalmente lleganajo. O sea, no somos tan importantes como para ser indispensables, pero tampoco somos tan irrelevantes como para no influir en los demás y en el entorno que nos rodea. Es correcto. Y una vez que nosotros trascendemos ese concepto limitado del cuerpo físico y nos damos cuenta que somos entidades eternas, pertenecientes a ese todo eterno, ese aspecto Brahman que hablamos en las visitas pasadas, entonces en verdad somos muy importantes. Sí. ¿No? Desde esa perspectiva en que vamos, no voy a rendirme y no hacer nada. O sea, mi esfuerzo puede ser esa piedrita que avientas en el charco que genera esas onditas, Sí. y que llegan muy lejos y pueden llegar a el efecto mariposa a hacer algo muy grande, no necesariamente algo negativo, ¿no? El asunto es que estamos en una conciencia tan individualizada que estamos todos aventando piedritas al agua al mismo tiempo. Okay. Y estamos generando un caos de ondas. O sea, ruido en lugar de música. Es correcto. Entonces, en la medida en que nosotros vayamos desarticulando nuestro ego material, nuestro ego falso, ajánkara, a través del conocimiento espiritual, vamos a aprender a aventar la piedrita junto con los que le están aventando al lado correcto. Sí, es hacer música. Para vibrar. Sí. Para vibrar en sintonía con todos los demás, y eso es el propósito de nuestro proceso, ¿no? Sí, yo he utilizado esta analogía en muchísimas ocasiones en el sentido de que podemos, cuando nos reunimos con otros, hacer ruido. Cada quien hace su sonido, pero cuando lo hacemos en armonía, hacemos música, y eso es lo que tenemos que buscar en esta existencia. Es correcto. Nos vamos a la pausa rápidamente. Les recuerdo teléfonos en cabina. Nos están mandando muchas fotografías. Les agradezco muchísimo. Igual, si quieren decirnos alguna opinión sobre el programa, me encantaría escucharlos en el 31 22 11 90, 36 47 18 83 o en el WhatsApp, que es el 331 019 07 12. Vamos a la pausa y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Ya íbamos aquí a platicar, ya me iba a ventanear. Yo estaba platicando aquí con Jagannatha en una situación de un grupo de personas que son un poco difíciles. O sea, ya a lo mejor tocamos esos temas en algún día. Mejor. Sí, de esas sociedades raras. Vamos a dejarlo ahí para no seguir diciendo nada, pero sí les quiero dar la explicación porque me agarraron a medias. Por acá Julieta desde el DF nos dice: excelente tema, siempre me ha llamado la atención lo que dicta el hinduismo y en lo personal comulgo con muchas de estas ideas. Saludos, Aldo, invitados del DF. Así es, Julieta. Yo creo que las grandes religiones tienen temas muy parecidos. O sea, manejan una verdad intrínseca que se repite. Y a lo mejor eso es parte de lo que en algún momento dado a mí me hizo creer que de alguna u otra manera pudo haber habido una especie como de cultura madre
que en el momento en que algo sucede, un cataclismo, imagínense que sí hubiera existido la Atlántida, vamos a imaginarnos, ¿no? Que sí hubiera existido y que de repente viene un cataclismo, alcanzan a salir unas cuantas personas, llegan a diferentes partes del mundo y en esas diferentes partes del mundo se interpreta el conocimiento que dejan con diferente sabor y con diferentes acentos, pero la esencia es muy parecida. Entonces de repente eso pudiera explicarte que, no sé, de repente ves esos jeroglíficos de Egipto y ves que los faraones tenían la cabeza oblonga, o sea, alargada. Y luego ves que lo mismo sucede acá en Perú. Y dices, a ver, espérate, se pusieron de acuerdo, había contacto, existieron realmente seres de estas características y por eso es de que los dibujan. Entonces hay mucho sabor en el momento en que te empiezas a preguntar que a lo mejor nunca vas a llegar a una respuesta. Pero yo invito, y es parte del programa, a que sí te plantees la pregunta, a que sí pongas en duda o en tela de juicio muchísimas preconcepciones que tenemos de la vida y que si tu conclusión es funcional para ti, adelante. Que sea funcional para ti en todos los sentidos de tu vida. Si suma en lugar de restar, si te hace feliz en lugar de hacerte sufrir, yo creo que por ahí viene la respuesta. Y respeto las opiniones de quien sea, ¿no? Me voy saltando de tema en tema en base a las cosas que hablas. Sí, por favor. Ahorita sacaste Perú, ¿no? Ajá. Entonces, se habla también hablaste de la cultura madre. Uh-huh. En los Vedas se habla de que había un solo reino para todo el mundo. Ok. ¿No? Y una cultura madre. Ok. Y luego, por ejemplo, en la historia de Rama, volvemos a la historia de Rama hace 2 millones de años, se dice que las minas de Rávana, el rey demoníaco que raptó a Sita, la esposa de Rama, estaban, según cálculos de los maestros, como nuestro fundador Srila Prabhupada, estaban en Brasil. Interesante. Que ellos podían viajar por túneles subterráneos, porque también los Vedas dicen que la Tierra está poblada en su centro. Y hay otros relatos actuales que como que lo quieren confirmar. Entonces dicen que Rávana iba hasta el Amazonas por el oro, que era la máxima veta de oro del mundo, ¿no? Yeah. Entonces, y también iban a día de campo, al Amazonas. Entonces, curiosamente, nuestros practicantes, los devotos de Krishna, ellos tienen la finalidad de llevar conocimiento al mundo entero. Es como la finalidad de nuestro movimiento, llevar conocimiento. Yeah. Pues también se metieron un día al Amazonas, ¿no? Y se encontraron un pueblo en el Amazonas llamado Hanuman. ¡Ah, caray! Sí. Hanuman. Donde la gente tenía mucho conocimiento acerca de Rama. Y estaba en el Amazonas y eran pueblos, ellos acá les llaman aborígenes. Claro, sí. Claro. También se encontraron, cambiando un poquito la historia, se encuentran una mujer de origen venezolano viviendo en el Amazonas. Uh-huh. Y cuando los ve les dice, vengan para acá, toda la vida los he esperado. Y ellos, ¿por qué? Entran a su pequeña choza y tenía fotos de nuestro fundador, libros de nuestro fundador, etcétera. Uh-huh. Y ellos le dicen, ¿pero cómo sucedió esto? Y ella les dice, yo venía en un vuelo de México a Caracas y cuando vi a su fundador me quedé impresionada. Y él me pidió leche caliente, lo cual es muy poco probable en un vuelo que te pidan leche caliente. Uh-huh. Y yo hice todo lo posible por conseguirle leche caliente y frutas. Después en un libro se relata que los discípulos olvidaron llevarle algo de comer para el vuelo a nuestro gran maestro. Okay. Srila Prabhupada, se les olvidaba hasta el desayuno a los chavos. Pues. Ya. Entonces ella muy feliz le consiguió leche y frutas. Mira. Y se dice que ella tomó parte de lo que él comió. En la cultura se dice que cuando tú tomas los alimentos que probó una gran personalidad, puedes santificar tu vida. Total, ella vivió una vida completamente espiritual en una aldea en el Amazonas por haber conocido en un vuelo a ese gran maestro. Qué cosas pasan, ¿no? Pero sí, lo interesante es cómo estaba conectado todo el mundo. Claro. Y encuentran una aldea, ¿no? Y han encontrado formas de deidades hindúes en el Amazonas en aldeas muy antiguas, ¿no? Claro, y sencillamente muchas son arquetípicas. Por ejemplo, bueno, aquí no tanto en América, Europa tampoco, pero Ganesh es totalmente arquetípico. Así es. O sea, es una deidad
con forma de elefante. Así es. Pero esa deidad con otros nombres existe en África, existe en la India, existe en el sureste asiático. Así es. Entonces, hay algo, definitivamente me queda algo. Oye, el tiempo se nos viene encima, pero no podemos... No concretamos mucho, pero... Sí, no, lo que pasa es, mira, nos está diciendo Julio César Moreno, dice, ¿puedes hacer unos 10 programas de estos, por favor? Dice, va a quedar un chorro de duras y no se ve el invitado por la página de radio. Ah, ok, es por el video. Igual, al final del programa le vamos a pedir a Jagannath que nos dé sus datos de contacto, por si gustan ustedes buscarlo. No solamente es un representante de la comunidad Krishna, sino que también tiene por ahí un restaurante de comida pues con sabor hindú, y nos dará ya los datos. Pero fíjate que no me quiero ir sin algo que a mí me llama mucho la atención de este tipo de desarrollo tecnológico. Igual a mí me queda muy grabado el famoso dardo de Indra, que cuando describen la destrucción que causa, no puedo sino imaginarme una bomba atómica. Sí, así es, tenían ese conocimiento, se llamaba Dhanur Veda. Okay. Dhanur es la ciencia de la guerra. Okay. Veda es la ciencia y Dhanur de la guerra. Sí. Entonces se dice que se libraban batallas con armas muchísimo más poderosas que las actuales y con un control impresionante sobre ellas. Por ejemplo, en el Mahabharata se narra cómo Ashwatthama manda un Brahmastra, que es una bomba nuclear. Sí, así es la descripción, claro. A destruir a todos los descendientes de la dinastía Pándava, que incluso no estaban en los vientres de las madres. Ah, caray. Entonces el Brahmastra podía ir a destruir al ser que estaba dentro del vientre de la madre sin destruir a la madre, ¿no? Interesante. Y estaba el relato de alguien que se volvió un rey, un gran rey, se consideró rey del mundo entero en esos años, hace 5,000 años, que se llamaba Parikshit, que estaba dentro del vientre de su madre, Uttara. Y como Ashwatthama, en su desesperación de ya ver toda perdida la guerra, mandó inescrupulosamente ese dardo, como tú dices, nuclear, y cómo Krishna protegió a Parikshit dentro del vientre. Okay. Y el hecho de Parikshit ver a Krishna desde su vientre lo hizo ser completamente consciente y espiritual desde su nacimiento. Ya. ¿No? Entonces imagínate, tenían la facultad de hacer armas más poderosas que las nucleares, pero dirigirlas específicamente sobre la persona que iba a ser dirigida sin dañar a nadie más. A mí le agrego a mi sorpresa. Cuando hacen una excavación arqueológica en una ciudad que se llama Mohenjo-Daro, en el oeste de la India, resulta de que es una ciudad que aparenta haber sido hecha de una sola pieza de piedra. Sí, monolito. Exactamente, una ciudad, imagínate. Sí. La cuestión es de que después de los estudios encuentran que tiene niveles de radioactividad muy altos, y pareciera ser que la piedra realmente no era una sola piedra, sino que se fundió por una temperatura muy alta. Sí. Entonces dices, a ver. Te explica esto los Vedas, los cuentos en los Vedas, y luego los arqueólogos encuentran esto otro. Y muy posiblemente esa ciudad tenía la capacidad de transportarse a diferentes planetas. Eso son cosas que no entienden los científicos. Y esa ciudad pudo ser derribada del aire y haber caído ahí, ¿no? Porque también en el Bhagavatam se relatan ciudades que podían volar, ¿no? Claro. Por ejemplo, está el relato de un arquitecto de mentalidad muy materialista, un asura que se llamaba Mayadánava, y él hizo una ciudad muy poderosa. Era tan poderosa que empezó a conquistar diferentes planetas con ella. Ah, caray. Y el señor Shiva, que fue el que le dio el poder de hacerla, después se arrepintió de haberle dado ese poder, pero no tenía el poder de derribar la ciudad. De tan poderosa que fue. Entonces le pidió ayuda a Krishna. Krishna, ayúdame, por favor. Krishna a veces termina ayudando mucho al señor Shiva y al señor Brahma, porque no tienen tanta capacidad. Claro. Entonces viene Krishna y le dice a Brahma, desciende conmigo, ayúdame. Dice, el poder de esa ciudad reside en un estanque de agua que está en el centro. Si ese estanque se seca, la ciudad pierde todo su poder. El señor Shiva dice, efectivamente. Entonces se le dice a Brahma, toma la forma de un becerro, yo voy a tomar la forma de una vaca, ¿no?
y entran caminando a la ciudad, y Mayadánava y toda su asamblea dicen: esa vaca y ese becerro son muy hermosos, debe de ser Krishna acompañado de algún gran semidios que vienen a beberse el agua de nuestro estanque para derrotarnos. Pero ¿quién puede con Krishna? Es tan hermoso. Entonces ellos vieron, embelezándose de la belleza de Krishna, cómo iba a ser destruida su ciudad, ¿no? Son historias muy impresionantes. Por supuesto. Oye, no nos podemos ir sin que nos des tus datos de contacto, por favor. Muy bien, yo soy Jagannath de Conciencia de Krishna, del Movimiento para la Conciencia de Krishna. Tengo un centro en la calle Pablo Villaseñor 25B, en Ladrón de Guevara, al teléfono 3331 1553, o nos encuentran en Facebook como Brindavan, las dos con V, Centro Cultural. Perfecto. Chao, nos escuchamos el día de mañana.